En primer lugar, quiero agradecerle a Nagán la oportunidad que nos brindan de compartir con ustedes algunas consideraciones. Como ustedes comprenderán, yo ganadero no soy, ni experto en el tema. Sin embargo, me he tomado la iniciativa de revisar, asesorar, estudiar el problema. Y en base a la práctica diaria de mi relación humana, en base a la práctica normal de vida con empresarios desde hace muchos años que están en este campo, he podido tener una visión, yo diría que puede ser relativa en cuanto a experticia en este tema. Sin embargo, yo creo que es importante recalcar algunos aspectos de políticas públicas. Si nosotros evaluamos nuestro país con 4.2 millones de habitantes por ahí, pareciera mentira que pudiéramos contar con tantos problemas en un país tan pequeño, pero un país tan pequeño lleno de riquezas, costa en el Atlántico, costa en el Pacífico, Canal de Panamá, zona libre de Occidente, dólar, centro financiero internacional, poca población, no hay violencia religiosa, no hay guerrilla, no hay cosas que nos puedan afectar dramáticamente nuestro comportamiento social. Claro que hay problemas con algunos aspectos importantes y cada vez que yo voy a una reunión en este proceso de campaña, en todos los lugares me encuentro con los mismos problemas. No, que no sé qué, que no cumplieron, que falta. El vertedero Cerro Patacón no se está quemando hoy, se ha quemado hace 40 años y seguimos en lo mismo. La queja de los ciudadanos que no hay medicamentos, seguimos en lo mismo. Los problemas de seguridad seguimos y pasan gobierno tras gobierno, tras gobierno, tras gobierno, y todo el mundo justifica su acción y vienen ahora 5 años nuevos de nuevo. Y no me causaría extrañeza como una entrevista que tuve con Álvaro Alvarado una vez, que le dije que en 20 años regresaba a la televisión a hablar y estoy seguro que me ibas a preguntar los mismos problemas. No hay agua, no hay medicina, no hay cita, no tengo para hacer la placa. ¿Por qué? Pues nosotros tenemos un problema de raíz, que somos nosotros mismos. No tenemos un proyecto de Estado. Un proyecto de Estado implica un plan a corto, mediano y largo plazo con evaluaciones, rendición de cuentas, responsables. Cambie quien cambie, se mantenga el proyecto en lo más importante. Y la ganadería no debe de ser uno de esos impactos también de que sí, que no. Yo no voy a hablar ni siquiera de las acciones que ha hecho el gobierno, que ustedes lo deben saber muy bien. Yo voy a proponer algunas cosas que en base a lo que he estudiado y lo que me han asesorado, creo que podrían ayudar significativamente al sector. Pero sí, lo más importante que yo quisiera plantear es que una vez que lleguemos a gobierno, sentarnos a hacer un proyecto a largo plazo, bien planificado y bien estructurado, con responsables, con rendición de cuentas y con evaluación de cumplimiento. Si no hacemos eso, en 5 años vamos a hablar que tengo el gusano barrenador, que no tengo los bonos, que debo, que no me pagó el Estado, que no me reconvierten, que la ley 25, que la ley... O sea, vamos a volver exactamente lo mismo. Okay. Fuera de la acostumbrada demagogia política, yo soy un médico científico y empresario. Y yo le voy a hablar lo que yo pienso en algunos aspectos puntuales. Panamá, un país como el que le acabo de decir, todavía marca un 20% de pobreza y pobreza extrema, para redondear las cifras. Y obviamente la alimentación, el derecho de la alimentación es fundamental para todos los ciudadanos. Si nosotros producimos madres embarazadas con niños con mala alimentación, porque las mujeres embarazadas vamos a producir niños que no tienen la capacidad intelectual para ser buenos ciudadanos y productivos ciudadanos. Así que la alimentación, incluyendo la alimentación cárnica, es tremendamente importante por el aporte de proteínas, enzimas, sustancias nútricas importantes para el bienestar del ser humano. Es importante reconocer que hay varios factores fundamentales en el proceso de las políticas públicas en materia que les compete a ustedes: tierra, agua, vacas, profesionales, técnicos, obreros, maquinaria, productos de soporte técnico biológico, asistencia de salud animal, tecnología avanzada. Y mi especialidad
como médico, yo soy especialista en bebé probeta, en reproducción. Y fui el primero en Panamá en hacerlo. Y conozco bien el tema de la inseminación artificial, fertilización in vitro, congelación de embriones, congelación de óvulos, que es muy importante en la tecnología moderna de la ganadería. Educación, creación de practicums, financiamiento, laboratorio de salud animal en cada provincia, programa de docencia, educación continua y apoyo a programas de médico veterinario interno. Yo voy a leer lo que yo he desarrollado con los expertos de la propuesta que considero que puede ser de utilidad para esta estructura del país. Nuestra alianza con el Partido Molinena, el PRD y Gaby Carrizo como candidata a presidente propone algunos aspectos importantes. El sector ganadero, desde que yo lo conozco como amigo, por ejemplo, del doctor Damián Chiaro en Colón, cuando yo era médico en Colón internado, me decía, era una odisea el trabajo, la carretera, sacar los ganados. Él nos contaba como médico. Y yo, o sea, escuchaba, yo decía, yo no me meto en ese negocio porque es muy complicado. Y no da plata, me decía Camilo, yo estoy trabajando en la clínica todos los días para pagar toda la ganadería porque es como una logia. Yo estoy enamorado de eso, pero no da plata esa vaina. Incentivar el sector para que el sector reestructure una nueva política. Primero, como es un sector que no es millonario, es un sector de vivencia diaria y algunos cuantos sí han podido hacer este negocio un negocio grande. Yo creo que hay que tener una posición de cero impuesto para todos los aranceles vinculados a la producción pecuaria, agrícola, forestal y agroindustrial. Ese cero impuesto de importación favorecería a que la gente, sobre todo el pequeño ganadero, pueda tener acceso a necesidades que él tiene que usar. Creo que es importante de ver cómo saldamos la deuda que se tiene con ustedes. Este gobierno, el gobierno anterior, el gobierno preanterior y el gobierno que viene, si no nos cuidamos, vamos a quedar con deuda igual, que es un problema crónico. Yo creo que hay que crear unos bonos del Estado fiscal para todos los trámites pertinentes liberados a 10 años para saldar la deuda del sector agropecuario, el 70% de retorno en inversión de finca y 50% de retorno en ganado puro y demás. Y pagar esa deuda acumulada con estos bonos fiscales que ustedes puedan utilizar en tramitología de todo tipo a través de una carta bancaria del gobierno central al cierre del año fiscal 2024. Eso podría ponernos en cero en deuda para el gobierno que venga o el gobierno de turno, si no se puede hacer en este proceso de gobierno. Porque si no, la deuda va a seguir crónica ahí, y él da vuelta y no le pagan. Entonces ustedes no pueden invertir. Así que son dos cosas que yo creo que el problema fundamental del sector, fuera de los aspectos técnicos, es un problema económico. Se establece la escuela técnica en conjunto con el IDIAP y todas las instituciones vinculantes para hacer derivación de riego de agua para toda la finca ganadera clasificada por el MIDA. En este plan se hará un programa escalonado por un periodo de 5 años para cubrir el 90% de toda la finca carente de agua, de riego y cría de ganado. En mi práctica como empresario, tú tienes que hacer una planificación y tienes que tener un responsable y tienes que dar seguimiento. Si tú haces un programa y no le das seguimiento y no estás encima, ni usted ni nosotros, todos se quedan en habladuría. Y es crónico el problema. Y vuelven, hablan y no resuelven. Entonces, hay que tener responsables y hay que castigar al que no cumpla con la responsabilidad asignada. Se realizará cultivo masivo de gramillas y leguminosas para preparación de pacas suplementadas modernas de fincas exclusivamente para este propósito apoyado por el gobierno nacional. Por ejemplo, yo creo que deben haber fincas dedicadas nada más a eso, que le puedas suplir a las otras fincas, no que tú tengas que estar haciendo tu misma cosa, es como muy complicado, me parece a mí, en lo que he investigado, la cantidad de tierra que puedas tener y la capacidad de poder hacer. Fortalecer el problema de pozos brocales. Yo hice mi pozo brocales en mi finca, sin ganado. Pero lo hice y yo sé lo que es. Traen una máquina, se han comprado 30 perforadoras del IDAN, tengo entendido, y vienen 11 más. Y yo sé lo que hace un pozo brocal. Y con paneles solares podríamos ahorrar la electricidad y podríamos acelerar a todos los procesos de agua que se tengan, porque ya yo lo vivía haciendo un pozo brocal en Palenque, que tiene una finca ahí. Se actualizará el inventario nacional de finca ganadera con agua, con acceso y sin acceso, toma y se fortalecerá los canales de riego. Aquí hace falta tecnología. Tenemos que simplificar los procesos administrativos y burocráticos. Tenemos que digitalizar todo tiene que ser, y tenemos que crear lo que se llama la interoperabilidad, que todos los sistemas se hablen, que no se hablan, el BDA,
el IDIAP, y todo tiene que estar conectado para hacer lo que se llama interoperabilidad. No lo tenemos, entonces todo el mundo habla un idioma, tú vas para acá, no, que no tengo, vete para allá, que lo fuiste. Y el problema más grande que tiene la corrupción de este país es la discrecionalidad del funcionario público. Que yo digo, no te lo voy a firmar, que date la vuelta, ven para acá, ven para allá. ¿Cómo eliminamos la discrecionalidad? Digitalizando y simplificando los procesos. Hay que acabar con la corrupción. La corrupción no está acabando a nosotros. Hay que acabar con la corrupción. No puedes hacer ningún negocio sin pasar por la línea de la corrupción. Yo soy un empresario. Cada vez que vas a hacer algo, el coimita, el pesito. Entonces, ¿sabes lo que hemos hecho nosotros los panameños? Hemos aprendido a vivir con la corrupción y no lo denunciamos. Entonces todo el mundo, si no paso por caja, no tengo mi negocio. Y ese es el problema que hay. Entonces tenemos que simplificar los procesos, digitalizar los procesos y transparentar los procesos y tener mecanismos de acceso de denuncia para que tú puedas hacer tu trabajo de pedido. Si tú tienes palanca, te resuelves. Si tú no tienes palanca, te jodiste. Entonces, si tú estás en un partido contrario, el partido que está gobernando no te ayuda porque no sé qué, porque le paso la vendetta. O sea, es un problema serio que afecta dramáticamente todos los negocios, igual la ganadería. Se estimulará fincas expresamente para el desarrollo de gramíneas y leguminosas, como les dije, para la fabricación de pacas en las provincias del país. Eso puede ser un nuevo negocio que no solamente es tener tu ganado y tener que hacer eso, sino que un grupo de fincas se dedique a eso. Creo firmemente en que el gobierno, en conjunto con Anagán, debe hacer un laboratorio especializado en reproducción genética y de fertilización in vitro en ganado, inseminación en biones congelados. Yo hago eso, esa es mi experticia. Y esto es fácil, no cuesta mucho. Un laboratorio bueno de in vitro que pueda hacer el Estado en conjunto con Anagán para todos los ganaderos no nos cuesta más de $200,000. Puede hacer, si quiere hacerlo más sofisticado, puede hacer $300,000 un laboratorio especializado. Yo tengo en mi Paitilla, en Punta Pacífica, mi laboratorio con embriones congelados, con máquinas. Si ya no se congela ni siquiera con máquina. Y es lo mismo para el ganado. Yo conozco eso, la paella para inseminar. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Un laboratorio especializado en genética, el que lo tiene privado, que lo tenga, pero el Estado tiene uno en conjunto con Anagán para darle servicio a los pequeños ganaderos, que le mejore la raza, la calidad del ganado, el valor, el tabular, el peso. Entonces podemos hacer eso. Eso nos cuesta plata, poquita plata. Podemos hacer hasta 2. Conociendo el IDIAP, que viví una experiencia con ellos porque tenían microscopio. O sea que el IDIAP tiene un microscopio electrónico. Un microscopio electrónico. Es uno de los únicos que hay, uno de los segundos que hay en el país ahora. Y no lo utilizan. Tienen buena ciencia. Así que se puede hacer mucho de hacer el Laboratorio Nacional de Reproducción. Este es muy experimentado. Un buen laboratorio de reproducción para hacer ganadería pura, de genética, inseminación y asistir a todas las fincas. Se modificará la ley vinculante del derecho posesorio. Hay que cambiar la ley de derecho posesorio, está obsoleta. Y eso implica revisar la posición de la NATI, que todo el mundo se queda y llora, no es por el que está ahí, es crónico eso. Que eso, todo el problema de nosotros es crónico. Cada vez que, entonces, todo el mundo comenta que todo se demora, que sube y baja de escalera, que hablé con Juancita habló con Peneceísta con Albertita y no te tramitan tu documentación. Yo sé eso porque yo también tengo finca. Yo fui a titular una finca y me mandaron un abogado y que vete a hablar con la abogada, por favor. Yo, sí, tú me estás mandando a hablar con la abogada, por favor, ¿por qué? No. Quiero mis papeles aquí. Ya yo tramité toda mi documentación. Entonces, ese es el problema que hay. Entonces, tú no consigues tu titulación si no tienes el manejo interno, que es el problema que hay. Hay que acabar con eso. Transparentando y haciendo digitalización y que tú tienes acceso. Metiste tu número de finca, tu acceso y tú vas a ver dónde va tu papel y todo. Tienes que hablar con nadie si toda la tecnología ha cambiado. Entonces, esa ley hay que revisarla. Con fines de desarrollo agropecuario de agricultura de viandas certificada por el MIDA, atender al uso de años. Tiene que haber un periodo de gracia para que el pequeño agricultor y el pequeño ganadero tenga un periodo de gracia de 2 o 3 años sin pagar hasta tanto se estabilice financieramente y comience a pagar una tarifa básica o razonable en cuanto al terreno. Si no lo usaste, paga retroactivo. Y si cerraste tu trabajo de ganadería en 10 años, reforestar. Entonces, bajo nuestra administración no se permitirá, eso de cierre de calle, yo mi carácter no permitiría eso para nada. Yo hubiera abierto esa calle como de lugar, pero se botó leche, se botó esto, se botó lo otro, porque fue una inacción. Y que por no causar mayor desgracia, se permitió la violación del derecho de terceros, y eso no puede ser.
Eso no puede ser, hay que tener carácter y eso no se puede permitir. Entonces, la ley hay que hacerla clara para que eso nunca más vuelva a pasar en el país. Porque decía Benito Juárez, el respeto al derecho es la paz. Tú respeta mi derecho y respeto el tuyo. No puede ser que tú violentes mi derecho y tú crees que tú tienes el derecho. Eso es un error garrafal. Y eso afectó mucho a la zona productora del país. Se hará un proyecto, creo que hay que sentarnos a hacer un proyecto de borrón y cuenta nueva para reiniciar la escala de inversión del sector agropecuario, haciendo la evaluación de intereses acumulados. O sea, cuando tú estás jodido y tienes deuda y no tienes para pagar, no puedes invertir y no puedes pagar. Y estás en un círculo vicioso ahí, Y se afecta el avance de la producción. Entonces, tenemos que sentarnos y hacer un inventario de deudas. ¿Qué debes tú? ¿De cuándo tú lo debes? ¿Cuál es tu producción? Todo tiene que estar analizado y ver si podemos hacer una escala de condonación o un periodo de gracia para recomenzar tu planteamiento financiero para que puedas coger aire, porque si no coge aire, no puedes hacer nada. Cuando debes y das vuelta y vuelta, no puedes ni pagar ni puedes avanzar. Entonces se vuelve un ciclo vicioso. Entonces no produce los beneficios para el país ni para ti. Entonces tenemos que sentarnos a ver eso y verlo bien. Y por caso individual a través de un instructor de crédito. Venga para acá, ¿qué es lo que tú debes aquí en el BDA? Tienes 10 años y todavía no avanza y pagas una letra muy mala y tienes interés acumulado, con los intereses, usted está jodido. Entonces vamos a resolver cómo resolvemos este tema, condenando o dando un periodo de gracia. Y replanteando un refinanciamiento para que comience fresco, que tengas capital de inversión y que saldes tu deuda. Se fortalecerá los programas de asistencia y prevención de enfermedades de riesgo para el sector. Eso hay que fortalecerlo, garantizando bloquear las enfermedades que no han entrado aquí, fiebre aftosa, tratar de atacar duramente el gusano baranador, peste porcina clásica y africana, encefalopatía espondiforme, bovina, etc. Es necesario crear una ley que regule, unifique, armonice y estimule la reproducción animal en nuestro país. A pesar de buenos resultados, hay un desarrollo en las empresas privadas, gobiernos, universidades, hay un desorden, todo el mundo está haciendo lo suyo. Y todos brindando servicios de acuerdo a su interés y precio. Entonces, no se hace competitivo para el ganadero pequeño. Se hace muy difícil. Tú compras un toro de primera categoría o un semi, te cuesta un billetón, no lo puedes comprar. Así que no vas a producir buenos animales. Entonces hay que regular eso y crearlo. Y vuelvo y repito, crear nuestro propio laboratorio nacional. Yo mismo me pongo a hacer los vitros ahí. Esto hace que se dupliquen las actividades y los resultados se vean afectados. Esta ley daría a los procesos de monta natural, in vitro y otras técnicas una dirección correcta con resultados muy favorables en corto tiempo a programas de repoblación ganadera con alta genética, porque eso nos permitiría calidad y mayor capacidad de exportación en el país con corto plazo. Se reforzarán las normas del Ministerio de Salud, con eso de aquí, mi amigo, para evitar la introducción de carnes y productos cárnicos que pudieran poner en riesgo la salud de la población. Nosotros tenemos que proteger nuestra ganadería local y tenemos que rigorizar los procesos externos. Y esto incluyendo que estará prohibido en este país el ingreso de productos sintéticos con la denominación de carne, ya que en nuestro país está legislado el concepto de carne que es proveniente de la musculatura esquelética del ganado bovino. Dar continuidad al concepto de una sola salud. Una sola salud es fundamental. La salud animal, la salud humana y la salud ambiental. El mundo está... Yo fui candidato a la Organización Panamericana de Salud y llegué de segunda, porque en el gobierno me conspiraron contra mí, pero no importa. Y llegué de segunda, y mi política era una sola salud. ¿Por qué? Fíjense lo que está pasando en las enfermedades mundiales. El COVID es de origen animal. ¿Ves? El SIDA, origen animal. El SARS, origen animal. ¿Por qué? Porque destruimos la parte humana, la parte ambiental, y los animales migran más cerca de la ciudad y contaminan al ser humano, entonces se hace zoonosis. Entonces tenemos que preservar, ustedes con su programa de NAMAR, que excelente, eso no tiene por qué no haber funcionado, porque tiene que haber un grupo que se dedique expresamente a eso, que no es mayor cosa, que prepare todos los documentos, que prepare toda la petición para ganarse, porque tanto en ese recurso internacional, hay miles de recursos internacionales que nosotros no aprovechamos en el país, que podemos conseguir, que son fondos no reembolsables, que no nos cuestan inclusive. Entonces hay que nombrar una comisión pragmática para ese tema de NAMAR desde ya, para que trabaje duro en eso y que haga toda la documentación como lo piden los organismos internacionales, un asesoramiento internacional. Es más, te pagan el asesoramiento internacional.
Entonces, el concepto de una sola salud, animal, vegetal, forestal, ambiental y humana es clave para garantizar disminuir las enfermedades zoonóticas y mejorar la calidad de vida del ciudadano y del animal, que es importante su calidad para darnos buena salud. Promover la educación continua y la recertificación de los médicos veterinarios oficiales para mejorar el servicio y de inocuidad. Otra cosa importante para nosotros en Panamá. Tenemos que dar las carreras, todo el mundo quiere ser médico, abogado, ingeniero, médico veterinario, pero no tenemos carreras técnicas, muy poca gente quiere hacer técnica. Y tenemos que crear carreras que sean practicums, no que tienes que estudiar mucho. Vas a aprender a hacer esto y te educan para eso. Y haces eso, y eso lo necesitamos. Alguien que se dedica a hacer pozoblocal, alguien que se dedique a riego, alguien que o sea, gente que se dedicada únicamente y aprendan eso bien y te resuelve. Y esas carreras son buenas, favorece el empleo, crea oportunidad a la juventud de una nueva visión que es importante. El otro tema es crear mercado periférico a nivel nacional de espacio para los productores de carne a través de su asociación de espacio para la venta directa al consumidor, incluyendo mercados, pero con modernidad. No podemos tener la vaina fea. O sea, tener lugares bien presentables, bien higiénicos, con buena percepción. ¿Por qué nosotros podemos hacer las cosas así? Todo tiene que estar feo. Tenemos que tener las cosas bonitas y cambiar y elevar nuestra calidad de servicio para cobrar lo que te tiene que cobrar. No puedes ni cobrar bien porque todo el mundo se queda. Mantener los subsidios que existen hasta el momento y mejorarlos, por supuesto, porque es un sector débil, no es lleno de plata. Un grupito, poquito, tiene mucha plata en este sector. Reformar el programa de clasificación y identificación de carne es importantísimo. Retomar el proceso de trazabilidad con énfasis de hurto pecuario. El trazabilidad que está hablando, esto es digital. Cada uno tiene un número, no sé cómo lo certificaríamos, con un sellador, con un proceso de escáner, y ya tiene, bueno, sí, y ya tiene eso rectificado para todo el país. Cuando tú buscas un ganado, este de fulano que es esta provincia, eso se puede hacer. ¿Cuál es el enredo? Si eso lo puede hacer un estudiante de tecnología. Y tener todos esos certificados, producción de leche, producción de carne, queso, todo eso se puede hacer. Y dar seguimiento al proceso de equivalencia de exportación de carne molida a los Estados Unidos para abrir nuevos mercados. Tenemos que meter e inundar a los gringos de carne y tratar de mejorar la capacidad de exportación, porque el mercado nuestro es chiquitito. Panamá es un mercado, mira, Panamá tiene, tú vas a los restaurantes en otros países, México tiene como 70, la ciudad capital tiene como 38 millones, todo está así. Tú ves aquí, no hay ni gente, para comprar carne. Entonces, porque somos una población reducida. Entonces, lo que no tenemos que hacer es, bueno, crecer la fecundidad, que es un tema que yo me dedico a, la mujer se prende, pero mejorar la exportación, fortalecer los procesos de mejorar la capacidad técnica, bajar los costos, facilitarle al Estado, crear bonos fiscales, que es lo que estoy hablando, para sanearle su deuda y fomentar la exportación con calidad de servicio. Básicamente eso es mi presentación y con mucho gusto. Acuérdense que yo no soy experto en el tema, pero ahí estamos. Un aplauso para... Todo lo que usted dice es cierto, no tengo la menor duda que sea verdad. Y que vuelvo y repito, como comencé hablando, nosotros tenemos un problema de cronicidad en los procesos administrativos públicos que tenemos. Nuestro servicio público en forma general es deficiente, es retardatario, no está modernizado, depende de la discrecionalidad del funcionario. La caja de pago del Estado funciona contraproducto. ¿Qué es contraproducto? Es cuando usted deposita un cheque. Antes los cheques cogían 3 días para compensarse, cuando los sistemas no eran modernos. Depositaba un cheque hoy y en 3 o 4 días compensaba. Y tú girabas sobre el producto. Depositaste $3,000, giraste 500, pagaste 200. Y mientras que ese tipo iba a depositarlo, podías esperar el periodo de tiempo de compensación del cheque. Ese irá contraproducto. El Estado planifica un presupuesto, pero no tiene la plata cash. Y depende de la recaudación fiscal, depende de la recaudación de impuestos. Entonces, sobre la caja va recaudando y sobre préstamos, que no debíamos tener tanto, por la desadministración eficiente de las políticas públicas del Estado. Entonces, el sistema va entrando la plata y va pagando tesorería de acuerdo a lo que van pagando de prioridades, que por cierto, el planillón es el primer problema que pagan, ¿verdad? Y todas las utilidades que pagan, y después vienen los pagos que usted bien dice que está atrasado. Por supuesto está atrasado.
porque el sistema administrativo no es eficiente. Entonces, eso implica, porque el problema de la ganadería, el problema de salud, el problema de energía, el problema de la basura, no son problemas aislados, es todo un componente de la política pública del Estado. Y como no tenemos un proyecto y un plan, porque por ejemplo, para hacer un hospital, en mi caso, yo fui el presidente del hospital Punta Pacífica. Cuando comencé ese hospital, comencé en cero. Hay que comprar el terreno, hay que hacer los planos, hay que pagar a los abogados, hay que hacer condóminos, y tú vas haciendo, tienes un plan, lo que se llama un project master plan, un plan de maestro de trabajo, y así todo el mundo cuando hace un proceso de negocio hace, y va cubriendo eso en base a un presupuesto, y así debería ser el Estado, más eficientemente, pero no funciona. Entonces, si no hay recaudación, atrasan los pagos, después entra el préstamo, ahora emitimos un bono, y así se pasa el Estado, porque no es una exactitud entre ingresos versus gasto. Así que claro, siempre hay una mora en todo los procesos. Por eso que hablé de un bono fiscal o una carta que intercambiable para que por lo menos puedas agilizar los procesos financieros que tiene que tener, que son procesos financieros intercambiables. Ojalá el Estado podría pagar en Yapi, ojalá el Estado podría pagar en transferencia bancaria o en blockchain, que son las técnicas modernas que pipa, te pagan una vez. Pero el Estado para llegar a eso va a requerir un proceso de larga fiscalización, ordenamiento y proceso adecuado. Ese por un lado. Pero sin embargo, si nosotros hacemos una planificación efectiva, que es la visión que tengo yo y trato de hacer la política, una planificación efectiva, un proyecto de Estado, llegaríamos en un periodo de tiempo de 5 a 10 años planificadamente a ese tipo de proceso. Sin embargo, en ese proceso que esperamos, tenemos que actuar. Y para actuar, yo estoy sugiriendo bonos, condenación de intereses, replanteamiento de financiamiento, facilidades. Y, por cierto, si yo le voy a dar el derecho de cero impuestos de importación de aranceles a los empresarios únicos, exclusivos por un monopolio, está mal. Entonces tenemos que hacerlo a todo el mundo tiene el acceso a eso importante. Tú puedes importar por tu cuenta. Tú no tienes que tener un proceso complicado comercial para importar. Una vez que tú tengas la certificación y el registro como ganadero y de la NAGAN que certifica, tú puedes importar lo que te da la gana. ¿Por qué no puedes importar? Vas a buscar el mercado que te puede importar para tus necesidades e importas sin impuestos. Lo que pasa es que hay que tener la voluntad y el interés real para hacer los cambios. Y lo que pasa es que hay que entender a la gente, de la gente hacia el gobierno. El gobierno tiene que aprender algún día que el gobierno es para servir, no para que la gente le pida favores, como si fuera un derecho del que te manda. El gobierno tiene que facilitarle al empresario para que haya plata. Todo el mundo quiere vivir bien. Entonces tenemos que mentalizarnos, lo que vamos a gobernar, a que nosotros seamos los creadores de la conveniencia de los empresarios, los ganaderos, los polleros, los médicos, los industriales, para que el país sea fructífero y eficiente. No obstaculizar. Porque usted está en el panameísmo, yo no te ayudo. Pues, y el panameísmo no nos ayuda el PRD. Esas son estupideces que nos tienen atrasados. Y arrancar la corrupción y la vivo de un grupito que tiene ventaja sobre otro grupito, entonces te perjudica. El día que entendamos los panameños y quitemos la mala costumbre de que los panameños todos tienen el mismo derecho en el nivel de competitividad, este país vuela, este país sería mejor que Suiza. En Suiza están pagándole a la gente impuestos que quedaron, les sobra, y la gente de los suizos no lo queremos. En Panamá te sacan impuestos, te quitan acá, te quitan allá, te quitan allá. ¿Me explico? Maracoy, la maleantería, o sea, es un país difícil y sin necesidad, porque es un país chiquito y poca población. De las 3 instancias del gobierno PRD que usted dice, por supuesto que tiene razón. Si en el país, desde que hubo la liberación o invasión, como lo queremos llamar, ha habido 4 gobiernos, 3 gobiernos panameístas y 3 gobiernos PRD. Y el del medio Martinelli, que fue con el panameísmo. Que el panameísmo serán 4 y el PRD. Pero ese bipartidismo, la gente se mantiene. Sin embargo, tenemos que aprender y cambiar. Y es una actitud mental del que quiere dirigir el país. No puede seguir en la mentalidad. Nosotros no queremos gobernar un partido, nosotros queremos gobernar un país. Y el que va a gobernar tiene que entender que tiene que gobernar para todos los panameños, no importa raza, color, religión o política. Crear transparencia. De lo que yo le estoy hablando es mi estilo de vida, no es cuento, yo no soy politiquero. Yo estoy seguro.
Yo sé, por eso le estoy diciendo con emoción, no interprete mal. Yo siento lo que estoy diciendo. Entonces, yo sé que usted como empresario también, que se jode, que está nila, que trabaja, que se para mañana, que está encima, igual yo tengo que pararme temprano a atender pacientes. Entendemos la realidad de querer tener un país cómodo y bien para poder trabajar bien. Esa es mi forma de pensar. Y se lo digo con mucho cariño. Bueno, el siguiente orador, el siguiente que participa es... De cuatrerismo, yo creo que como lo escuché hablar y lo que creo que es el registro apropiado de la trazabilidad del ganado, ¿no? O sea, bien modernamente tener el inventario eficiente, un censo con numeración y serie del ganado de pertenente y que no haya nadie se escape de eso y que tengamos una trazabilidad eficiente. Eso no, yo no soy experto, pero me imagino que nos permite la localización y ubicación en cualquier área, si es que podamos hacerlo con un sistema de ubicación, un GPS, sería caro, muy caro, pero hay nuevos elementos modernos que son muy baratos para ese tipo de tecnología. Pero creo que la trazabilidad es fundamental, el registro, la digitalización y el censo actualizado permanente de todo lo que habló el presidente, inclusive del ganado excedente, la lechería, etcétera. Todo eso bien manejado y la tecnología moderna nos permite hacerlo. El otro tema del toro, estoy seguro, porque yo escuché mucho al presidente hablar de eso, el presidente actual, y creo que eso es importante. Y con los planes de genética que tenemos, yo creo que podríamos masificar más ese tipo de semental o semen de toro de alta calidad para tener más capacidad de calidad de pura, ¿no? ¿Y qué otro tema tocaste? La opción, eso es muy interesante lo que usted estaba planteando. Para mí eso es muy, muy interesante, porque mira lo que pasó en la Panamá, como dice, y los bloqueos de calle y todo el mundo se desabastece. Entonces hay que fomentar todas las áreas multicentros de desarrollo para poder tener lo que nosotros estamos llamando ahora mismo. Yo tengo una proyección de lo que se llama los polos logísticos de desarrollo. Así como en el sector marítimo, así en el sector transporte, también en el sector agropecuario, deben tener un polo de desarrollo logístico en el área occidental, en el área atlántica, en el área pacífica y otros polos. Igual en la producción animal, para que no se obstaculice y depende de un solo proceso, como dice, divisa se rolla, todo el mundo se fregó. Y yo creo que también la poca experiencia que tuve cuando fui ministro de Estado de Salud, vi los mataderos. Y recientemente, no sé qué fue, por un negocio de un familiar mío fui a ver, y hay que modernizar eso, mejorar el manejo sanitario y embellecerlo para que tenga un proceso más moderno y más eficiente, que nos permita también tener mayor inspección internacional para nuestra exportación. En cuanto a lo que dijo el señor Escobar, de la toxicología, me preocupa muchísimo eso. Eso hay que averiguarlo ya. Yo no soy gobierno, ni estoy en el gobierno, pero voy a averiguarlo porque es un tema, si no es reactivo, hay que averiguar eso, porque son cosas que no pueden fallar. Y también el tema de las mataderos, modernizarlo, que no creo que sea muy complicado. El gobierno, son cosas que yo no creo que son tan caras. Nosotros en gobierno se invierten en cosas carísimas que no son tan productivos y son tan beneficiosos para la sociedad. Un matadero moderno no es tan caro como hacer otras cosas que son carísimas y no producen importancia. Entonces yo sí creo que la focalización de los polos de desarrollo logístico de ganadería sería un tema fortaleciendo las regiones para que todo el mundo tenga la interconectividad y la facilidad en caso de cualquier tipo de percepción de bloqueo o cualquier obstaculización. Continúa. ¿De que tuvo una reunión? ¿Qué pasó? ¿Ah? Que tuvo una reunión con el presidente, no sé. Hay una comisión de carne que nunca aterriza, ¿no? Ah, sí. Pues que no sabía que aquí me está diciendo Mario una comisión de carne que nunca se aterriza. Yo creo que definitivamente lo que usted dice, yo estoy consciente y sé porque he sido parte, el sector privado y el sector público son el cielo y la tierra, son dos mundos diferentes. El sector público, la gente trabaja con una mentalidad salarial, o sea, lo haga bien o no me van a pagar. El sector privado, usted sabe, si usted no tiene su cosa bien, no está encima, no va a vender, le va a ir mal, no va a tener beneficios para sus compromisos y gastos y estilo de vida. Entonces, hay que reformular. Por eso le digo, tenemos que, esta es una época para que reformulemos la responsabilidad de nuestro país.
Y yo por lo menos trato, y estoy convencido, si participé en esto con una finalidad, un proyecto de Estado, de cambiar, porque yo he vivido ser funcionario público, ser médico interno, residente, especialista, etcétera, y ser ministro, y también he vivido el sector privado. Entonces, definitivamente hay que reformar. Y en el sector médico, el sector agrícola, todos los sectores tienen en forma paralela casi los mismos problemas. Te doy un ejemplo. El Sistema Único de Salud, se habla de eso desde el tiempo de Renan Esquivel, que esa era la integración con Omar, y con el que pensaba eso era Zamudio. Y se desintegró, y todos los 5 años de que el Sistema Único de Salud, el Sistema Único de Salud, y no se hace. Y es un problema crónico, que nosotros tenemos problemas crónicos que no superamos, y son problemas que hay que resolver para el bienestar. Lo de Anati, yo vengo escuchando todo ese problema crónico, que fulanito consiguió un terreno en tal peso porque es político, no sé qué, pero el ganadero no. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que hay que hacer con esto? Es una ley nueva que proteja también, como los que tienen la comarca, como que tienen la zona protegida, la zona franca, que proteja la ganadería y la agricultura. Y diga sencillamente, en el inventario nacional que tenemos que levantar, la finca de fulano, la finca de sultano, finca tal, finca de derechos posetorios, finca de propiedad, finca... Este inventario nacional de las, no sé cuántas hectáreas fue que me dieron que tiene, no, 1.500.000 hectáreas y 1.300.000 no sé qué cosas, sean áreas protegidas para el desarrollo agropecuario. Punto. Y planificar en la proyección qué más terreno vamos a necesitar para protegerlo. Porque yo le voy a decir, yo le insisto, el mundo moderno va hacia 3 cosas que va a faltar. El oro de agua, el oro de tierra y de alimentos. Punto. Va a llegar un momento que aquí tú vas a tener petróleo y te lo vas a comer. Porque necesitas agua y vas a necesitar comida. Y eso es lo que hay que proteger. El país de nosotros, con ustedes que sé el sacrificio, porque yo vengo escuchando amigos que están en ese negocio, debería cubrir todo el país. Todo el mundo está comiendo bien. Un país chiquitito. Tenemos que enredo para resolverlo. Las zonas originarias tienen cantidad de terreno protegido, no voy a decirlo, pero cantidad de terreno protegido. Entonces, la gente que produce alimentación, que produce bienestar, que produce riqueza, tenemos que ayudarlo a producir más y a crear más bienestar. Esa es la mente que tenemos que tener. Y el gobierno, en vez de pelearse y discutir con los que están sacrificando y metiendo su plata, tiene que ser un gran facilitador. ¿Qué es lo que no entienden? La gente quiere imponerte y si yo soy ministro me emputo y te rofeo. No. Esa es una persona que tiene que servirle al ciudadano, al empresario. Hay que mentalizar a los funcionarios en el MIDA que su función es atender al ganadero, entender al agricultor, darle servicio, ser cortés. Pero si tú no lo pasas del día 1 como el que dirige, la gente está empoderada y puteándote a ti cuando tú llegas con tu papelito que me firme esto para el permiso de esto, que no vas a progresar. Es una mentalidad al revés. Entonces nosotros tenemos un país con una mentalidad al revés. Entonces tenemos que tratar en un proyecto de Estado, un proyecto de gobierno, con una inteligencia práctica, que el beneficio es para el empresario, el ciudadano, que tú le tienes que hacer servicio. Con respecto a la universidad, Suiza, Suecia, los países avanzados, no están preparando. Tú puedes coger medicina, pero la gente aprende lo que se llama el practicum. ¿Qué hacen un estudiante? En vez de mandar a estudiar la teoría, lo mandan a hacer la parte práctica primero, y él aprende a ser útil para ganar plata, para producir, por la mano productora es necesaria. Entonces, en ganadería, yo no sé, yo no soy experto, pero un tipo que sepa abrir un pozo brocal. Yo cuando vi que estaban ganando el pozo, estaba impresionado, yo no sabía nada de eso. Llegó un amigo mío de OPSA que tiene esa vaina y pum, pues salió agua y dije, wow, esta vaina, pues yo no conozco, pero ¿cuánta gente sabe hacer eso? Y necesitamos preparar gente en eso, posiblemente necesitamos preparar gente en riego, preparar gente en cómo hacer las pacas. O sea, son trabajitos sencillos, pero producen plata, producen oportunidad y aprende el joven a ser productivo y no ser ladrón y no ser en la violencia y en la inseguridad que tenemos en el país. Entonces, el desarrollo nacional de creación de procesos, y no solamente la especialidad de médicos, por ejemplo, en medicina, no hay suficiente enfermera, no hay técnico de farmacia, hay muy pocos técnicos de laboratorio, pero hay un pocotón de médicos.
pocotón de médicos, especialistas, superespecialistas, y hay especialidades que no tienen suficientes especialistas porque no aprendemos a planificar focalizadamente. Necesitamos más cardiólogos porque la gente no tiene cita de cardiología. Pero si hay un pocotón de ginecólogos, ¿entiendes? Entonces, todo eso es cuestión de planificación, buena voluntad de gobierno, entusiasmo para servir y entender que el funcionario público es un servidor. El tema de la NATI hay que resolverlo. Yo vengo escuchando esa quejadera crónica. Eso es un problema crónico. Cambiar el esquema, cambiar el sistema y poner una mejor supervisión. Y el otro problema que tenemos en Panamá es que no tenemos counterbalance, o sea, ¿cómo se llama eso? Balance y chequeo. Tú coges un puesto y tú haces lo que te da la gana y nadie te supervisa y no hay auditoría de tus funciones. Tiene que haber auditoría de tus funciones. Tiene que haber lugares de queja que te vengan a quejar y que tú tengas una rendición de cuentas y también votar al que no sirve. Que mucha gente se queda en los puestos ahí, vean los puestos ahí, vean los puestos ahí y no lo votan y están haciendo estupideces. ¿Entiendes? Entonces eso implica que el presidente tiene que estar encima, cayendo visitas sorpresivas. Yo con el ministro me senté una vez y me sentaba cada rato en un cuarto de cheque. A ver qué pasaba. Entonces llenaba mi papel y me daban ahí esperando. Wow. Entonces cuando me paraba, yo entraba en el cuarto de cheque. Ni sabían que era el ministro. Ni sabían. Yo dije, yo soy el ministro que tengo aquí hace 2 horas esperando, me han llamado. Bueno, ministro, no saben ni que era ministro. ¿Sabes? Así funciona el país. Y todas estas consecuencias nos traen lo que usted vive, lo que nosotros vivimos, lo que el paciente vive, porque es un problema nacional. Todos tenemos que entender de dejar de aprender los malos vicios y comenzar a aprender las buenas acciones. Y es un problema del panameño, de nuestra actitud. Entonces, y los gobiernos, tenemos que elegir bien. No, o sea, todo eso también es una cadena de procesos. Pero Panamá debía ser mejor, 10.000 veces mejor que Suiza y Suecia. ¿Qué no tenemos nosotros? Continuando con el profesor. Sí, yo en primer lugar, sí, yo escuché los comentarios del compañero del tema de inseminación y todo lo demás. Yo creo que es uno de los temas, para mí, de manera avanzada, científica que puede tener el sector, porque nos permitiría hacer procesamiento de calidad. La inversión es baja, el aprendizaje para implementarlo es sencillo, los cursos que se pueden dar para inseminación de semen de primera calidad, de toros de alta raza o lo que queramos, se puede hacer en prácticas sencillas en la misma finca de cada uno. El transporte de ese material para inseminar es sencillo, no requiere mayor complejidad, porque el espermatozoide dura 48 a 70 horas de buena calidad. Y ciclar el momento de celo de la hembra sería un tema de tiempos, y eso puede hacer mucho beneficio que el apareamiento normal y masificar la producción. El otro tema de que se logre también preservar embriones congelados de calidad es también un tanque de nitrógeno líquido, como hablaste tú de llevarlo en tu espalda, como dijiste, y los tanques no son costosos, y sí se puede guardar, se puede hacer el transporte. Todas esas son cosas que nos pueden ayudar dramáticamente al sistema. Con respecto a la parte educativa, insisto, que no solamente focalizar a la parte de licenciatura, de médico y de alto perfil, sino la parte de practicums, de técnicos que puedan ayudar en el sector. Con respecto a lo que el compañero habló de la gente como nosotros que somos jovencitos, la experiencia de las canas son importantes porque acá es una renovación, y más en los sistemas públicos, por mayor capacidad de tecnología, por mayor fugacidad, pero con la adecuada proporcionalidad, respetando los escalafones y los tiempos, y para que la gente pueda tener una jubilación digna, que también es otro tema de problema hoy día. Entonces, yo creo que eso es importante. Y lo que dice usted de las promesas incumplidas, pues casi todos los gobiernos tienen un pocotón de promesas incumplidas, y eso afecta la credibilidad del Estado y del gobierno.
Y yo creo que no es apropiado prometer y no cumplir. Y yo entiendo su posición. Si no cumplieron ahora, ¿cómo van a cumplir ahora prometiendo? Ahora, yo no sé, pues tú estás hablando conmigo, yo no soy un cuentero. Así que pongo un poquito de confianza en mí y yo voy a ser garante de tus necesidades. El otro aspecto que le digo que es importante para nuestro país es el cambio de actitud. Y yo sí estoy convencido de que la primera cosa que haríamos como gobierno, en mi forma de pensar, es un proyecto de Estado y un gobierno de unidad nacional. Mira lo que va a pasar. De todos los candidatos que están corriendo, ninguno va a pasar del 35%, el que gane. ¿Ves? Cuidado que ni a eso llega. Entonces va a haber un gobierno que no va a tener mandato. El problema de todos los gobiernos en Panamá es que ninguno ha ganado con un mandato total. ¿Qué quiere decir un mandato total? Tú quieres ganar con 51%, que te da la población mayoritaria votó por ti. ¿Ok? ¿Qué implica eso? Que casi todos los gobiernos han ganado con 33, 34%. Entonces tú tienes 67% que están en contra de ti. El caso del presidente Cortizo, ganó con 33 y piquillo ahí, 67 no estaban de acuerdo con él. El caso del presidente Varela creo que ganó con 30 y pico por ciento, y así, casi todos han ganado con 30 y pico por ciento. Entonces, si no hacemos un gobierno de entendimiento para todos los panameños, convocando a todos los partidos, convocando a toda la sociedad para tener un gobierno que tenga paz, que tenga prosperidad para los ciudadanos, que tenga un proyecto que todo el mundo esté involucrado, tenga la plena seguridad que vamos a vivir lo mismo siempre. La peleadera, la politiquería, los atrasos en los programas, la falta de cumplimiento, porque es un problema crónico. Lo que yo haga con 32% o 30% de un gobierno, que puede ser bueno, 70% lo ve mal. Entonces ya hay manifestaciones, huelgas, problemas. Y tenemos que entender que el gobierno no puede imponer, sino tiene que consultar. No quiere decir que no tenga carácter para dirigir, pero hay que tener un gobierno de consenso, de convencimiento. El funcionario público hay que cambiarle la vuelta para que entienda que él tiene que servir y no servirse. Hay que combatir la corrupción, hay que transparentar, hay que digitalizar, hay que simplificar la burocracia. Hay que mejorar las condiciones para el empresario, pequeño, mediano y grande. Hay que crear oportunidades para todos los ciudadanos. El sector agropecuario, el día de mañana, el futuro, está en agua, alimento y bienestar social. Ese es el concepto que tenemos que tener. Si tú no tienes garantía de agua, de alimentación, y la parte ganadera es importantísimo para poder fomentar ese desarrollo. Y sobre todo, yo creo seriamente en el fortalecimiento de la tecnología hacia la mejor calidad de raza animal y la exportación para implementar crecimiento económico. Crear polo logístico de desarrollo y de exportación para la ganadería. Pero tiene que haber una meta para ese propósito. Tenemos que garantizar lo que bien dijo aquí don Sebastián, que dijo el tema Escobar, ¿no? Me grabé tu nombre. Entonces, es importante porque el tema de la toxicología y todas esas cosas son importantes. Eso no puede faltar más. Esas son cosas que puede hacer. Yo no estoy en el gobierno, pero lo que voy a decirle es que saliendo de aquí yo hago todo lo que pueda para lo que se puede hacer para facilitarle su bienestar y su inversión es importante. Y lo más importante, este es un tema también científico y técnico, pero un tema económico. Tenemos que pagar. Y si no pagamos, tener algún instrumento que ustedes puedan utilizar para agilizar su proceso. Tenemos que mejorar la rapidez expresa de los préstamos. Tenemos que pagar a tiempo, por lo menos si te diste 30, 60, por lo menos por no pasar un año que no te pagan. O sea, que es un problema. Entonces, todo eso hay que hacerlo y eso es cuestión administrativa y también de plata. Pero se puede hacer. Lo que tenemos que tener es la intención, la voluntad y el esfuerzo de trabajo. Y tener entes responsables de los compromisos y que rindan cuenta. Y si no funciona, para afuera. Venga otro. Los concursos que usted dice, yo estoy totalmente de acuerdo, que ese es un problema que tenemos. Si tú pones a dedo que no tiene las competencias, vaya a hacer lo que le da la gana y es arbitrario. Él no sabe un carajo de esto y comienza a hacer lo que le da la gana, como me está hablando de los patos, o sea, cosas que no tienen ni sentido que ocurran. Entonces, tenemos que abrir el concurso, mejorar las opciones de eficiencia con la cantidad de profesionales que hay en el sector que no están trabajando y no tienen buena condición. Entonces, esas son cosas elementales.
tenemos que fortalecer, evitar riesgo de infecciones para el sector y tenemos que resolver el problema de Anati. Yo hablo con ese gordo mismo, amigo mío. Le digo, mira, te dan una promera allá en los ganaderos que o cambia o te vamos a linchar de que salga. Porque no, yo le hablo. Y vamos. No, yo le hablo. Pero el problema no es ahora, porque es un tema actual, pero tenemos que cambiar la ley para que sea mejor o adaptarla. Yo pienso que para producción alimentaria, ustedes no deben tener problemas para eso es necesario. El inventario de finca, el inventario de terreno, la cantidad de terreno que cada quien tiene, el cercamiento de la misma, la garantía, la seguridad jurídica, la seguridad alimentaria, la seguridad de ganadería. Es fácil. Si nos ponemos de acuerdo todos y hacemos una mesa de trabajo con responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nosotros somos profesionales todos en comisiones. A veces la comisión comienza bien, 2 o 3 días, 2 o 3 reuniones, después comienza la flojera y se relaja. ¿Por qué? Porque en el sector privado a ti te cuesta tu plata. Y cuando tú nombras un grupo de trabajo, tú lo estás monitoreando porque si no estás perdiendo plata. ¿Entiendes? Entonces hay que aprender a administrar el gobierno. Todo eso es importante. Yo solo te le puedo decir que mientras nosotros tengamos salud y Dios nos dé la fuerza, vamos a hacer un gran trabajo. Muchas gracias. Un aplauso para... Para mí fue un placer compartir con ustedes. Tengo un sector de primera. Voy a tener que comprar una ganadita y meterme a hacer negocio. Yo voy a tener que comprarme mi tierrita, mi finquita y comenzar a meter mi ganadito ahí también ya para acabar con esta vaina. Y yo creo que Nito, no ha hecho un buen trabajo en esta vaina de la ganadería. Que me dice que se la pasa hablando del toro.